vamos empezando con esto. Esto es la... Ah, ok. Sí, no, ya. Ya. Es el 6. El 6. Sí. Sí, porque la otra vez creo que mixeamos los números. Ah, sí, cierto. Entonces, Dijimos perdón que por era... eso. Dijimos que era el 4, no era... ¿O el 3? No sé cómo estuvo, pero nos apendejamos. Y yo dije PlayStation 1 en lugar de Xbox One. Detalles. Pero bueno, esto es La Azotea, un podcast barato. Yo soy Josep Flores y de mi lado izquierdo está mi compañera Priscila Olivera. Y tenemos hoy invitado Tenemos casa llena otra vez. de nuevo. Tenemos un queridísimo invitado, un compilla, Bebé Chuy. Bebé Chuy. ¿Cómo estás? Ay, bien contento, bien emocionado de estar aquí. Crudito. Un poquito. Crudito con el año nuevo, ¿no? Estamos- O sea, ¿qué tal recibieron el año nuevo? No tan bien como Chuy. No, yo sé que no. Nadie le gana. No, nadie le gana eso. Fíjate que yo estuve tranquila. O sea, salí Pero- con mi familia, entonces. Pero bueno, o sea, unas por otras, ¿no? Digo, la desgracia de Chuy, a mí se me ahogó el teléfono. Pero ya Sí. veremos qué sucede con el arroz. ¿Se Vamos te a ver. ahogó? Sí, es que estaba trabajando y tenía mi teléfono en el atril. Entonces, al momento de bajar el escenario dije, güey, pues me bajo con el atril sin siquiera desarmarlo. Pero no me acordaba que estaba el pinche teléfono ahí. Entonces se me cayó todo y pudo haberse caído la funda al agua, pero no, se cayó el pinche teléfono al agua. En chinga lo saco y estuvo funcionando, pero ya al poco tiempo se apagó y ya lo dejé en arroz a ver qué pedo. Y pues ahí estoy con A ver ese- si vienen los chinos. a ver si vienen los chinos. No, y a ver qué pasa, pues, es que le comentaba a Priscila que una vez mi laptop se ahogó igual, pero con lluvia. Y la dejé 2 días en arroz y sí jaló. Así que Sí, fueron los funciona. chinos. Sí fueron los chinos. Y pues a ver qué pasa si no, pues ni modo. Pero bueno, la razón por la que estamos aquí, por la que Chuy está aquí, es porque nos interesa un tema bastante, ¿cuál sería la palabra? Interesante, pues sí. Nos interesa porque es interesante. O sea, nos interesa No. Nos interesa porque Chuy es el amigo que habla un chingo de idiomas y le supermama los idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas, Chuy? Me encantan. Yo creo que hablar, así chido, unos 4. Ok. Y sí, así como noción. O sea, si contaras, no quizá los que dominas, pero los que más o menos también. Si los incluyes, ¿cuántos serían? Otros 2 o 3 quizás. Ok, ¿qué idiomas hablas, Chuy? Hablar catalán, francés, inglés y alemán. Ok, o sea, catalán es el en el que tienes más dominado. Sí, creo que sí, catalán y quizás francés. Pues tienes, ¿cómo se llama? Eh. Certificado, ¿no? Del catalán, creo que Sí. lo habías publicado, ¿no? ¿Sí? Sí, de hecho es del único que tengo, pues digamos que el máximo nivel, Ujú. que sería el C2 en la escala. Ok. En catalán. Yo juraba que el que tenías así como... Era el alemán. No sé por qué yo alucinaba que era ese. No, sí, también lo estudié y... Pero ahí pensé que tengo- ese era tu fuerte. No, O sea, pero yo diría que mi fuerte O es el lo era. francés. Ajá, o lo era, en algún momento sí. Sí, porque yo me acuerdo que te supermamaba el alemán, bien cabrón. sí, fue como la faceta de... Pues a quién no le gusta el dinero. Sí. Sí. ¿Y te deja dinero? El alemán es el que me alimenta. ¿Sí? Neta. Las clases de alemán, precisamente, pues es que es una lengua que está ocupando mucho espacio, digamos, Ajá. en las organizaciones, en las escuelas, en los trabajos. Ya es el segundo idioma que te piden en la Unión Europea. Es como que, ¿sabes inglés? Chido. Pero si sabes alemán, te Mejor. contratamos inmediatamente. Pues es que, sobre todo ahorita Mis- con lo del Brexit, Alemania ocupa un lugar importante para... Sí, en la Sí. Unión Europea es O el sea, eje central, digamos. Sí, ya ahorita Alemania. ya se volvió aún más importante, pues. Sí, machín. Pero, ¿entonces das clases particulares o cómo está el pedo? Porque estás estudiando ahorita. Sí, estoy estudiando en la mañana y en la tarde doy clases de francés, de alemán y de inglés. ¿Y todavía sigues dando clases? Sí. ¿O cómo estuvo el pedo ahorita con lo que estábamos comentando del COVID? ¿Eso Uf, lo cambió del machín la dinámica o...? Fíjate que fue bien fuerte el cambio. En mi caso, afortunadamente, fue para bien. Por ejemplo, esto de las clases presenciales a mí me limitaba mucho. Tenía como unos 3, 4 clientes. Entonces, pasé de dar clases privadas, presenciales, a darlas en línea. Y pues fue un público que
es mucho más grande, ¿no? Finalmente. Sí. A muchos lo que les impedía tomar la clase de lengua era precisamente el hecho de desplazarse. Entonces con esto pues ya no hubo bronca. Ya. Entonces, ¿todavía lo estás dando? Acá yo iba preguntando por mí, ¿verdad? Es que quiero aprender otro idioma, pero no ¿Sí? sé cuál. Ya, pero o sea, ¿tú dabas clases en dónde? Yo solo particulares, las daba ahí pues a compas, Ajá. recomendados. Pero viviendo tú En En Guadalajara. Guadalajara. Ah, en Sí, Guadalajara, ok. en Guadalajara, y también pues ahí en mi rancho llegué a dar una que otra clase presencial. Ujú. Entonces, Sí. entonces la modalidad en línea como que te fue más benéfico en el sentido de que lo que decías de que si había un pedo o como el deal break era la distancia, ¿no? La distancia, sí, Ajá. precisamente. Sí, aparte es como un público más grande cuando ya lanzas un pinche post que dice, güey, doy clases de tal esto, incluso gente que ni te conoce. Exacto, Entonces sí, es ahora como... podemos tener grupos, ¿no? Así como O sea, que no hay pedo si estás en Vallarta, si el otro güey está en Las Varas o si el otro güey está en Estados Unidos, O sea, porque finalmente Es todos hacen magia del internet. así es. Oye, así terminé en un curso de ukulele. ¿Lo hiciste? Sí, vi un anuncio, estaba como de... A inicios de cuarentena, y fue como de un anuncio de clases de ukulele. Y yo, chingue su madre, no tengo ukulele, pero lo voy a comprar ahorita y me inscribo. Y yo, No, huevo. Algún día tendré uno, comprar. comprar súper barato en Mercado Libre. Pero entonces, o sea, porque obviamente una cosa es que tengas el conocimiento del idioma o cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, el que sepa de programación y todo esto, pero obviamente el saber enseñar ya es otra cosa muy distinta, ¿no? Entonces, ¿tú cómo fue que pudiste aprender esa... ¿Es pedagogía, no? ¿Cómo se lo podría decir así, no? Es pedo. Didáctica. Sí, Didáctica, didácticas. ajá. Entonces, ¿es algo que tú aprendiste en tu carrera o...? Porque tu carrera está bien confusa del pinche nombre, o sea... Didáctica de ¿Cómo es? francés, ¿o cómo es? ¿Cómo es? A ver. Didáctica... En de francés. En francés. Didáctica de francés. ¿Cómo se llama? Didáctica del francés. como Didactique. lengua. Didáctica. Croissant. Ah, el croissant. El Que croissant. termina siendo eso, didáctica del croissant y de los 400 quesos de Francia, pero Omelette du fromage. perfumería A ver, entonces tú estudias didáctica, ¿cómo se llama? del francés Del- como lengua extranjera. Ok, entonces tú lo que aprendiste de eso, que vaya, va como que dedicado, dirigido hacia el francés, ¿lo pudiste aplicar sin problemas, por ejemplo, con el alemán y otros idiomas? ¿O? Depende de muchas cosas, depende, para empezar, del conocimiento que tengas del idioma, ¿no? O sea, obviamente si vas a enseñar un idioma, tienes que conocerlo y conocerlo bien. Sí. O sea, Ajá. no es solo el nivel de soy un hablante. Ajá. Si eres un hablante, pues claro que tienes un dominio de los contenidos culturales, has crecido hablando la lengua, sabes mucho, pero no solo se requiere ser hablante, sino que también tienes que saber de la estructura de la lengua. Entonces, afortunadamente, me encantaba a mí estudiar la estructura del alemán. Yo creo que por eso no he tenido problemas con adaptar lo que he aprendido de didáctica al francés al alemán, ¿no? O al inglés. Finalmente hay ciertas estructuras que nos dan más problema y pues ahí tenemos que adaptar ejercicios, adaptar técnicas, cosas que no existen en francés, que existen en alemán, ¿Y- tiempos verbales. ¿Y te así. gusta enseñar o es puramente... O sea, ¿lo consideras así como, güey, me apasiona enseñar o realmente no te gusta? ¿O es negocio? No, Ah. pues negocio no es. No, claramente no es negocio. Sí, claramente no es negocio, entonces... Pero, o sea, Se sí lo ocupa disfrutas. Sí, sí, sí. Es algo que me encanta. O sea, ver este mismo proceso que yo viví Ah. y luego ver que la gente se emociona de pronto. Ay, ya me sé el verbo to be. Sí. Speak, spoken. Speak, spoke, spoke, de lo que hablábamos. A huevo. Eh. No, pues es algo bien chingón porque pues dices, qué chido que el alumno se vaya, ¿no? O que el alumno consiga un trabajo. Que haga algo con su vida, pues, con un nuevo idioma. Inútil. Nada, no, pero... ¿y actualmente sigues estudiando? ¿Ya terminaste la carrera o qué tanto te falta? Me falta un año. Ajá, Con firme esperanza me falta un año. ok. ¿Y qué pedo con las clases ahorita? También lo del COVID. ¿Tuviste problema con las clases en línea? Fíjate que el único problema es, o sea, de mi parte, porque mis profes la verdad es que son muy chingones, muy flexibles.
no nos dejan tanta chamba. La bronca es cómo conjugas el ser estudiambre y tener que trabajar por las tardes. Claro. Yo creo que ese es el gran problema. Y es pues de todos lo estamos viviendo así, quiero creer. Ya. ¿Y qué? Deep shit. Pero bueno, vamos así como que... Ese fue como el contexto, pero vamos a entrar como en el tema del podcast Ujú. y a ver si nos ilustras, porque estábamos así ahorita, Yusuf y yo, como de... Somos pendejos. Sí. ¿Qué es la lingüística o cómo la defines tú? Uf. O sea, yo sé que es como de... Pero no nos es como lo del diccionario, porque Pues porque ahí lo tenemos, ¿no? ahí lo tenemos. Ahí Ajá, lo tenemos. así que si puedes así como darnos una definición for dummies. En lo más simplista que te puedo decir sería, y aquí es difícil decirlo, como la ciencia de la lengua, ¿no? O la ciencia del habla, Ok. ¿sí? Yo creo que eso sería de manera más simple y sintética lo que es. Ok. Pero pues abarca muchas ramas, incluso te digo, conciencia se me hace mucho decir porque hay quienes dicen que pues finalmente la lingüística va más allá, ¿no? Es un arte también porque estudia literatura, Pues sí, es que es un campo que también... es una ciencia natural porque estudia fonología, el aparato fonador, la producción del sonido, es una ciencia social porque estudia pues todos los fenómenos del habla, cómo cambia el lenguaje según la situación, según con quién estás, relaciones sociales, jerarquías, política. Así es. Ay, sí, sí, el silencio de... Puta madre, yo creí que nada más era hablar. No es cierto, o sea... Hablar y quedarse callado. Fuck. Sí. Quedarse callado. ¿Y por qué te interesa? O sea, suena ahorita me lo cuentas así y digo, fuck, nunca me había puesto a pensar en todo lo que ¿O cómo abarcaba. te diste Pero ajá, cuenta de- ¿cómo fue que dijiste, güey, está bien perro eso? Ay, güey. Pues yo creo que siempre me gustó, me encantaba la clase de español porque era como que, sí, a esta madre sí le hallo. Y no sé, me gustaba mucho como reflexionar en eso, ¿no? De por qué decimos las cosas así. O cuando las decimos de maneras diferentes. Una de las cosas que se me hacen más chistosas es que, pues cuando hablábamos con la gente del rancho, pues yo decía, como que el viejito habla de manera muy rara, ¿no? Ajá. Como que habla diferente. O, por ejemplo, yo hasta los 15 años pensé que el alumbrador y la luciérnaga eran dos cosas diferentes, ¿no? Dos animales diferentes. Ajá. No. Entonces después me doy cuenta que son el mismo animal, simplemente era la variante, ¿no? De allá del rancho, que le decíamos alumbrador. El Alumbrador. regionalismo y todo eso, ¿no? El tibirichi, por ejemplo, yo no sabía que era una libélula, ¿qué pedo? ¿Le dicen tibirichi? Tibirichi, sí, de Pues, toda la vida. Tú publicas mucho, ¿no? De cómo dicen tal cosa allá. Tu hashtag, aquí, ¿cómo? Aquí decimos. Aquí dicemos. Aquí dicemos. Sí, ¿Y si dicen dicemos tal cual? O, dicemos. o y el- eso lo consideras un error. Porque ya ves, No. están estas personas que... Entiendo que hay formas de hablar Ajá. supuestamente correctas, pero ¿tú crees que hay algo correcto realmente? o hay algo incorrecto, hay algo que realmente se tenga que corregir solamente porque tal vez para alguna persona no es tan común o es algo que normalmente no diría, como por decir un ejemplo, la gente que le arde cuando la gente habla con heces al final, o Ujú. vaya, como le dicen tibiriche a la libélula. Dijiste... Entonces, ¿realmente hay errores o no hay no hay respuestas correctas o erróneas con respecto a esto? ¿O cómo? Pues depende de la perspectiva que tomes. Si tú dices, la lengua es para comunicarse, Ajá. yo te puedo decir a lo mejor, dijiste o dijiste, y para qué te haces güey, me entendiste perfectamente, me entendiste. Ajá. Entonces, finalmente el hablante se puede poner en el plan de, pues mamón, me entendiste. Sí. Si no me entendiste, no quiero hablar contigo. Le ¿no? gusta mamar, ¿Me ¿no? entendiste? Sí. Pues porque nos pasa, ¿no? Digo, a veces sí es Sí. como que... O con los nazis de la ortografía también. Hay una cosa que detesto es cuando te dicen en la tienda, que tú dices, quería un, no sé, un cereal, una caja de cereal, y pues el señor te dice, ¿querías o quieres?
Cosa que detesto porque, pues, el querías es una manera más cortés, ¿no? Ajá. Quería una caja de cereal. Ah, para los finos. Para ¿no? los El finos. cortés, Ya sí. voy a pedir así mis huevitos. Quería una caja de huevito, por favor. Levantando el meñique. Madre, que Meñique. yo quería un changuis. Un chango. Ay, un changuis. El changuis, ¿cómo le dicen, no? Entonces, Sí, pero entonces, en resumen, si te pones así es comunicar el mensaje y mientras esté dado, pues no hay pedo como lo digas, mientras se entienda. Pues eso diría yo, Pero- considerándolo como una herramienta de comunicación. Pero ya como algo distinto, pues ya sí hay formas, ¿no? Cuando tomas la lengua como un sistema, Ajá. como... algo muy bien puesto, ¿no? Que no se pueda, Ujú. que no lo puedes mover. Eso es cuando se arman pedos, ¿no? Sí, hay pedos ahí, pero es precisamente, o sea, toda una serie de cosas que lo están empujando, ¿no? Para que haya pedo. O sea, el hecho de querer una misma escritura para todos, detrás de eso hay estados que lo están impulsando, ¿no? Ok. Hay una política que está moviendo que toda la gente hable igual. O escribe igual. ¿Y eso por qué? O sea, ¿cuál es el beneficio que obtendrías? Mucho. ¿Cuál? Control. Sería Para control. ellos, supongo, ¿no? Sí. No, pues es que este, si sí. estamos hablando así como de lugares y que se extienda así bien acá, bien Pero es que está película. cabrón, porque incluso hasta dentro del tan solo de nuestro país es muy distinta la manera en la que una persona puede hablar o expresarse, ¿no? Entonces, yo digo que es algo complicado, ¿no? Si es tanto el control que tú quieres tener sobre el idioma o la manera de hablar de la gente, ¿no? Pero ¿crees que es como un método de control tal cual? Sin ponernos anarquistas acá. ¿Crees que le conviene a una Secretaría de Educación que en su país escriba de 68 maneras diferentes? Va, Ah, sí, bueno. sí, ese sí. Bueno, eso sí. Mucha pinche hueva. Sí. Hacer libros, hacer traducciones. Ah, ok. Era mi reloj. Sí. Ahora, pues incluso se podría hablar de otra cosa, ¿no? O sea, finalmente hay una ventaja en que en España, en México y en Chile se hable la misma lengua. Una ventaja económica grandísima, comercial, negocios. Entonces, de una manera tratamos o se procura que la lengua se mantenga como un sistema, ¿no? Uniforme, en la medida posible. Eso Ok. sí. Ya. Otra vez. Nosotros prepotroncas. Eh, ¿Qué? no, sí somos estudiados. Según. Nah, No, pero. sí. Son como esas madres que no te pones a pensar, creo. Sí. Al menos yo no. Sí, es algo que no... Que está ahí. Ni Porque siquiera lo imaginábamos. No, ni yo, es como. ¿Ja? hasta tercer semestre que nos dieron la materia y fue, afortunadamente con un muy buen maestro, nos dieron políticas lingüísticas, pero pues estaba centrado en Francia, ¿no? Ok. Y pues ahí es cuando te das cuenta que la lengua es quizá, para mi gusto, el sistema de poder más complejo, ¿no? Que está ahí y que está siempre presente ahí. Finalmente las políticas lingüísticas, y ahí respondiendo también a la pregunta de qué es lo que se me hace más chingón, ¿no? O por qué me interesó mucho esto, es que las políticas lingüísticas y culturales modelan todo, todo, absolutamente todo lo que existe, la educación, las instituciones, Ujú. todo está modelado. Somos totalmente dependientes también de esas madres. O sea, no podemos Sí. excluir. O sea, no puedes así como apartar. También es que seas un pinche ermitaño de alguna forma. Y aún así. Y aún así. Y aún así. Pero entonces, o sea, y dentro de todo este rollo sobre el idioma y la lingüística, entonces, bueno, ya pasando al tema de lo polémico, ¿no? O sea, de lo que hablábamos hace ratito de cómo la gente, pues por mamona, ¿no? O por lo que quieras, se arde de que no, es que esto se dice así. Entonces, realmente no hay una manera correcta o incorrecta de decir ciertas palabras o cosas, siempre y cuando se entiendan, o sea, ¿está bien o está mal? Pues es lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, O sea, ¿no? si no lo tomamos de una manera estricta, pues Sí. mientras se llegue el mensaje. Es está como bien. que, bueno, ¿me entendiste? Y pues ya con eso, ¿no? A menos que ya te vayas a como a un campo como lo dice Chuy, ahí sí me imagino que va a haber sus reglas y todo el pedo.
Pues es que hay que pensar que la lengua siempre es convencional. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera todos nos ponemos de acuerdo. Obviamente no hubo un consejo que dijera, ay, esta madre se llama vaso. Y todos nos ponemos de acuerdo. Firmamos que se llama vaso. Ajá. Ante notario. Ante notario. Ajá. Pero hay un contrato. Y a lo mejor, o sea, el bebé está aprendiendo a hablar y dice, como cuando habla chiqueado, ¿no? Y ahí tú dices, eso es un error. Ujú. Pero lo dices porque es propio de la persona, ¿no? Ujú. No hay otra persona que lo diga así, que lo repita. Ujú. En cambio, cuando hay una variante, un dialecto, es porque hay un grupo de personas que así lo dicen. Ujú. Como Y el eso chi. tiene una historia. ¿Cómo? Como el chi. Como el chi, ajá, El o chi, el sea, chi. Chicheñol. chicheñol. Sí. Hay un chingo de conocimiento de historia cultural que dices, pues porque este mamón me dice que no habla así, no voy a hablar y voy a dejar que se pierda Bueno, esa historia, güey, no. voy a dejar Ajá. que se pierdan del chicheñol las futuras generaciones. Exacto, Jamás. güey. Canelita va a vivir por siempre. Y es inmortal. Es inmortal. Mientras mantengamos el chicheñol. Vive. Exacto. Y bueno, ya, por ejemplo, hablan lo que estábamos hablando al principio, bueno, incluso antes de grabar, o sea, todo este asunto de que le da un tremendo ardor de cola a mucha raza, es el tema del lenguaje inclusivo. O sea, ¿qué tan bien justificado o qué tan benéfico puede ser para la lengua? Hablando, por ejemplo, del español. Uf. ¿O cuáles son los conflictos? ¿Qué es lo que está bien o lo que está mal? Afortunadamente no estamos en un panel de lingüística porque esto sería pedo. Es como todos con la Eso es una navaja. mierda. No, eso es una mierda. Sí, aquí habría un bronconón y terminaríamos agarrados del cuello y del pelo. No hay pedo. Estamos sanos y salvos. Estamos en un lugar seguro hasta que Napo empiece a ladrar. Porque ese tema alarde un poco. Pues hay lingüistas que defienden machín y dicen, es que la lengua es un sistema y es que el género no tiene que ver con... Dicen, es que es género gramatical y el gramatical no tiene que ver con el género social, ¿no? Social. Sí, eso es lo que... Ok. Entonces dicen, lo que ellos defienden es que el sistema, la lengua como un sistema no debería pertenecer a ningún grupo ideológico, Debería ser neutra. debería ser neutra. Ok. Sin embargo, lo que defienden los opositores, entre los cuales me considero... Chuy, anarquista. ¿Soy el anarquista? No. Revolucionario. Bueno, ya, continúa. No, pues tampoco. Pero finalmente, pues la lengua está sujeta a eso, ¿no? A cambios históricos. Entonces, si hay un fenómeno que dice, en el que los hablantes se reúnen y dicen, yo voy a hablarlo así, porque sé que tiene una influencia en mi comunidad y quiero cambiarlo, Ujú. pues yo digo que se vale. Pues es que, digo, o sea, ahorita es como mucho revuelo, pero me pongo a pensar, y no es la primera vez que hay cambios en la forma de hablar. O sea, esto ahorita quizás como el boom, porque quizás suena raro, pero... O sea, lees un libro viejito y dices, güey, ¿por qué hablaban así? Ujú. Y es como, Claro. entonces ya ha habido cambios en la forma en la que hablábamos. Y no Entonces, puedes decir que no es política la lengua, no puedes decir que no pertenece a ningún grupo, porque históricamente la lengua siempre ha pertenecido a las clases altas, ¿no? O sea, Sí. otra vez estábamos viendo en psicopedagogía, no, en adquisición de lenguaje, como un bebé de clase alta, un bebé de una familia de Samuel dinero, García. aprende más palabras, ¿no? Ajá. Que un bebé, pues, de una familia pobre. Ok. A la misma edad sabe más palabras, evidentemente, pues porque tiene más acceso a más cosas, ¿no? Sí, pues es que... Sí, entonces yo digo, la lengua siempre ha pertenecido a los ricos, a los hombres, a los blancos, A los blancos. Ok. a los blancos. ¿Cuál es el estándar? El estándar viene de España, Sí. empezando por eso. Aunque hay más hablantes en México que en España. Toma eso, España. Totalmente. Así es este pedo y pues digo, yo creo que sí es, o sea, se refleja en el discurso, no puedes decir y no puedes aislar la lengua y decir, esto no pertenece a ninguna ideología. Cuando tú y yo sabemos que no hay pedos y,
O sea, hombrecito no tiene la misma connotación que mujercita. No, Ok. de hecho no. Sí, eso es cierto. Hombre público, mujer pública. No tienen la misma connotación. Ok. Sí, es que hay un peso en esas cosas. ¿En el hablar? Sí. Sí. Que es lo que decías también, ¿no? O sea, cómo decimos las cosas también cambia las cosas. Siempre. Sí, porque algo que habías comentado en alguna de nuestras muchas reuniones es que sí, entonces los idiomas, la lengua y todo eso evoluciona, ¿no? Entonces Siempre. siempre hay una constante evolución del idioma y la manera de hablar de la gente. Es lo que decía, por ejemplo, Priscila, de que, pues, cómo hablaban antes, ¿no? O hay términos que ya no se utilizan o son muy viejos, arcaicos o lo que sea, ¿no? Pues Entonces, es que tiene que ir de la mano con la evolución de las personas, ¿no? Y como ujú. tú habías dicho, es como un acuerdo y pues ya no son los tiempos de antes. No, aparte también, o sea, ya muy independiente de que si uno está, De acuerdo, si ¿no? alguien de nosotros está de acuerdo con esta manera de hablar, ya es muy distinto a si uno mismo lo hace o lo emplea, porque pues sí, hay mucha gente que como que le da cosita, ¿no? Hablar con es para no decir o refiriéndose a hombre o mujer. Entonces no pasa nada siempre, porque realmente a la gente como que le gusta fingir que le ofenden las cosas. Bueno, es lo que yo es lo que he notado bastante en pues en internet, ¿no? De hecho, pues, Alex, el que va a estar aquí, se pone muy perrillo con estas personas que están como que muy Voy a abrir una chela, perdón. así, que se escuche. Ay, qué sabroso. Yeah. Yeah. Ya, vimos el podcast de Mike y pues Tenemos pones, que poner... pero aquí son acá efectos artesanales, ¿no? Es que es barato. Es que es un podcast barato, banda, recuérdenlo. A ver, sírvela. Chocomil. Ahí está. Ay, amigues, pero tengo que desviarlo. Eso es una pausa muy random, pero es para que fluya la conversación. Es mucha, es muy cremosa. Sí, Guinness. Para compartir. sí. Promoción desvergonzada de Guinness. Pero sí, hay mucha gente que le gusta enojarse Pues por cualquier por cosita, cualquier ajá. cosa. Es como de... Que vamos. Neta te afecta. Y algo que también quería mencionar, o sea, independientemente de si a nosotros nos molesta o no, tenemos que aceptar que eso o sea, es algo que está pasando, pues. Sí, o sea, Es un sector que está exigiendo ahorita pues reconocimiento y de alguna forma está teniendo peso en la actualidad. Entonces, son como cositas que van a pasar, independientemente de si estemos de acuerdo o no. Sí, pues siempre está el cambio y pues una cosa que tiene, fíjate, como dijiste, evoluciona con nosotros, ¿no? Hace un año no estaríamos hablando de coronavirus, ni de ponte el cubrebocas. O sea, finalmente todos esos fenómenos que están pasando afectan al lenguaje y afectan cómo hablamos, siempre. La otra vez había unos chiquillos en la calle y yo decía, no mames, no están jugando a la pega y la trae, están jugando al coronavirus, güey. Neta se lo estaban pasando y yo dije, no mames, ¿cómo afecta incluso el imaginario, pues? Sí. sí. Igual, lo único que también en lo que lo puedo comparar, yo estudié Derecho. El Derecho también está en constante evolución, porque va sujeto pues, a la sociedad. Pues sí. Entonces, ahorita hay leyes que no había antes y van a seguir transformándose porque se tienen que adaptar a lo Sí, que, exacto, a lo o que sea. necesitemos en ese momento. Entonces, igual, pues, me imagino que Yo creo que es algo que pues la gente como que le cuesta aceptar en general, que también de hecho va ligado. no podemos dejar ir. Ajá, No exacto. sabemos. O sea, hay gente muy aferrada y por ejemplo me acuerdo bastante de ¡Ay! Se cayó. Napo ya hizo lo suyo. Ya llegó Napo. Doing his best. ¿Sí se escucha? A ver. Sí. Sí, ya sí. le di unos golpecitos. No, no sé qué. Sí, aquí estamos. Ya. Luego de esa interrupción, gracias Napo. Gracias, Napo. De nada. De nada.
Sí, o sea, es algo que a la gente como que le cuesta aceptar, ¿no? Los cambios, porque siempre hay una constante evolución. No solamente, ya, ni siquiera hablando de los idiomas, las leyes, incluso hasta uno como persona, ¿no? Ujú. Exacto, entonces es algo que a la gente le cuesta aceptar y a la gente, fíjate que como que neta, yo digo que sí le gusta fingir que se ofenden por algo tan, Pues, no sé si la palabra es decir simple, pero tanto como una manera de hablar, cuando seguramente esa persona tiene sus moditos. sí, claro. Pues es que ya así como hablando de los haters de internet, es como... No entiendo el problema con querer respetar a otra persona, porque va a eso. Va tan simple como eso, o sea, güey, te afecta algo, solo lo están pidiendo porque quieren, pues no sé, ser parte. También no estoy muy conocedora del tema, la verdad, pero me limito a respetar, eso es lo único que hago. Y es como, no te cuesta nada, güey. Claro, Es que es así de simple, no te estoy pidiendo que me des tu opinión, solo que lo respetes y no te afecta. No es como que te esté agrediendo al hacerlo. Ujú. Entonces, eso es lo que yo no... Ahí sí como... Todavía no entiendo, no. Ajá. Es como de... ¿Tienes O sea, 5? O sea, qué necesidad de hacer pues los corajes, ¿no? De las rabietas y todo este pedo. Ahora, muy ligado a eso de que uno respete, porque también uno de los argumentos del clasiquísimo, ¿no? De es que la RAI, que no sé qué, y lo dice así. La y se, RAI puso Wu. y se me hace muy interesante. O sea, una vez te pregunté, y de las muchas veces que has dicho, pero si lo puedes como que medio explicar, digo, tenemos un chingo de tiempo, ¿verdad? Pero ¿por qué dices que la RAI vale pa' pura? la RAE. Y pues como todas las instituciones de la lengua, a veces pues, se limitan a... Se supone que deberían limitarse a documentar la lengua, Ok. documentar los fenómenos, ¿no? Pero la RAE aquí sirve como un aparato institucional. O sea, es una institución de la cual depende todo esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Todas las políticas. Entonces la RAE va a influenciar cómo se escribe en México, cómo se escribe en Chile, cómo se escribe en Perú. Aunque sea una institución que esté en España, Okay. cuyo gabinete está compuesto por hombres españoles, Blancos. blancos. Gente vieja. O sea, fíjate cómo hay prácticas coloniales, incluso hay se va perpetuando este sistema de poder. España controla a todos. No podemos escapar de la corona, perros. Que ya hay una academia mexicana de la lengua española, por cierto. Si quieren consultar algo, mejor chéquenlo ahí. Vale, entonces Pero entonces no tiene, por ejemplo, qué tan fiable o qué tan... ¿cómo es la palabra? Como... Para consultas. Ajá, como para consultas, porque creo que me habías comentado alguna vez de que la gente que se dedica como a esta onda de la lingüística que completamente ignoran la RAE, ¿no? Una vez me lo habías dicho, me parece. No es que la ignores, pero es que, por ejemplo, si estás buscando un término, cuando estás haciendo una investigación lingüística, a veces es ridículo que saques una definición de la RAE, ¿no? O se vale también, no digo que no, pero mejor buscarlo en un artículo, ¿no? Ok, eso es lo que iba, o En sea, un trabajo de alguien más. Ya. la RAE es como un... Yo no sé si voy a decir una pendejada, pero la RAE es como un diccionario enorme, tal cual. Ajá, es... Y, Bueno, y si quieres como... Pues una investigación implica más trasfondo, pues es mejor ir directo como al... O sea, ponle que no es... Sí sirve para algo, pero quizá no es Pero tanto así como para que sea para que dicte. tu mecanismo de defensa de por qué algo no se dice de tal manera. Porque eso ¿por ese qué es el quiero ser un argumento. culo? Pues por la RAE, no, pues no. No, es que Sí. es como de... Porque ese es el argumento favorito, ¿no? Checa la RAE y que no sé qué. Y yo así como, pues, güey... Lo del Ugu es cierto. ¿Cuál era la otra? YouTuber, ¿no? Ya aparece en la RAE, ¿no? YouTube. YouTuber. Próximamente nosotros. Septiembre sin P. No, pero pues es la misma institución dándose cuenta de que no puede regir, no puede controlarlo todo. No. El hecho de que tengas que aceptar por ejemplo. Es lo mejor del mundo.
Chale. Y es que no es aceptarlo, es que ahí estaría cumpliendo con lo que sí sería su Es que función. es que es eso, Es ¿no? describir. Tipo lo del Ok. youtuber ya es un trabajo. Sí. Suena, Ya es una profesión. creo que para nosotros aún es chistoso, pero he visto a chicos así como no tan... Porque no estamos tan grandes, pero tipo 2 años o 3 menos que yo. Y para ellos es súper normal. Entonces eso me causa mucha gracia. O sea, lo de TikToker, YouTuber, TikToker, influencer. Y yo así YouTuber. como de, para mí, personalmente me sigue dando risa Ajá. como ver que esto es una... Sin ánimos de ofender, que esto es como un sueño. Y, güey, quiero ser YouTuber. Y es como... Pero para ellos es como... Pues es, Horrible. cosa de, pues es cosa de generaciones, es con lo Sí. que crecen, en lo que se envuelven, ¿no? A tu temprana edad. Entonces ya son palabras ser YouTuber. Y U sí está así como UW. W, U. ¿Y cuál es la descripción? Ay, no sé. Creo que era para situaciones o una sensación. O sea, tienen como varias definiciones, pero sí está. Generalmente le ponen jerga de internet. Pues sí, ¿no? Los morritos que no se bañan. Porque pues que... O sea, yo antes lo usaba, pero por pendejar. Ahorita ya es como que... ¿Pero por qué? ¿Qué significa? Yo vivo con el Ugu y ¿Qué lo vamos podría a... significar U? ¿Que no era una carita? Sí, es que es una carita. Para pero mí es como el... Pero ¿qué expresa? ¿Qué expresa? Vamos ¿Qué- a preguntar. o qué les dicen? Para ti, ¿qué es Ugu? Ajá. Banda, para ustedes, ¿qué es U? Para mí es una sensación. Sí, es como un... Para mí es como cuando te quieren coger, ¿no? Wow. Wow. Pero eso es Entonces- 7U7. Entonces... Bien. Entonces el agüita de U... No, pero ¿qué yo es lo eso? relacionaba con algo más tierno. Agua de uva. Ah, sí, también. Pero Ew. Agua de U si te quieren coger. bueno, igual. A eso se le llama squirt, muchachos. Luego debatimos. ¡Qué asco! Qué asco. Ay, Ay, Dios. pero bueno. Así es. Entonces ya, por ejemplo, tú cómo te dices, ya hablando de los idiomas, todo lo que te dedicas, lo que te gusta, ¿cómo fue que te enteraste? ¿Cómo te diste cuenta que los idiomas era algo que te encantaba? ¿Cómo descubriste esa pasión por este rollo de los idiomas? Ay, güey. Pues es algo muy difícil definir lo que quieres hacer toda la vida, ¿no? Como persona. Yo lo que sí dije es como, pues lo único que me encanta que puedo hacer toda la vida es aprender idiomas. Eso me gusta mucho. Buscaste la forma de... Y busqué la forma. Dije, bueno, una carrera que me permita seguir aprendiendo, seguir viajando. Entonces, quise calar con esto. Y entre más aprendes, pues yo creo que te gusta más, ¿no? Ves más cosas, más problemas, que hay muchos, que afortunadamente pues no es hay un campo laboral enorme, hay un chingo de personas. que es, perdón, te interrumpo, pero es lo que estábamos hablando. ¿De qué puedes trabajar en tu carrera, o sea, directamente? En mi carrera en Ajá, específico, en tu pues carrera. sería como educador, ¿no? Tal cual. Pero hay más campos. Pero Claro. como es dedicado a francés, ¿no? Porque... Ujú. Pues sí, pero Ajá. hay más en tu carrera aparte de educador, hay como otras opciones. Sí, mira, de hecho es un problema que tengo porque es como, a veces parece que es lo único para lo que nos preparan, para enseñar francés. Ujú. Pero honestamente con todo lo que se ve, también podríamos bien enseñar a otros profes a dar francés. Creo que también Sí. podríamos hacer programas educativos, asesoría pedagógica. En mi carrera, desgraciadamente, no hay una materia de gestión cultural, pero estaría muy chingón que la lleváramos. Creo que de todos modos podríamos ejercer como gestores y pues ser el güey que te reparte folletitos, ¿no? En la FIL, en el área de francés. Que eso para mí se me hace muy chingón. Porque te la vives viajando y conociendo raza en ferias de libros Sí. y así. ¿Que Bebé Chuy ha viajado a dónde? ¿A dónde ¿Ya? has viajado? ¿A dónde has viajado ya? Por la parte de, obviamente, Alemania. Alemania. Las varas. Las varas. Las varas. Tepic. Cándido Salazar. Fuera del charco, ¿has estado en Alemania? ¿En qué parte de España? Cruzando el charco en Cataluña. Ah, Ya. Cataluña, sí es cierto. Cataluña, Andorra, que es un país chiquitito Ajá. entre Francia y España.
Ok. entre Francia y Cataluña. Y Londres, nomás estuve unos días ahí. Ya. ¿Tu lugar favorito, así como...? Para mí es Mallorca. Sí te vi postear mucho. Sí. Es que Mallorca es una preciosura. De entrada porque aprendí catalán, entonces como ahí se habla y se habla mucho. En las calles puedes escuchar, por ejemplo en Barcelona no escucha a nadie hablar catalán, nomás una amiga con la que iba. Ujú. Pero en Mallorca pues, es una lengua muy presente. Mallorca tiene una composición muy rural, pues. Ok. Es alejado de todo lo que vemos de España o de Europa en general, que es edificios, bancos y todas esas mamadas. Pues no, Esas pendejadas. Eso es madre. esas madres, no. Aquí neta que cuando llegué a Montuiri, que es como el centro de Mallorca, dije, no mames, esto está más feo que mi rancho. Güey". Y me ¿Dónde está el encantaba. Oxxo? Me recuerda a la casa. Me recuerda a la casa, sí, Se está cayendo un poste de luz. Machín, güey, donde me dejó el Tienen- camión era una terracería. Todos tienen Sky, BTV de Sky. Vete, Sky. O Dish. Y luego estaban los viejitos tomando el fresco. Era, güey, ¿qué pedo? Me sentí en México. Había nopales, Es el info. huertas de calabaza. Machín, bien chulo. Ya. Y pues eso, de que tienen su catalán y es también, o sea, es una variante en la que se habla un poquito más tosco. Es un dialecto diferente, pues. Oh, Entonces, a mí siempre me encantó el dialecto de Mallorca. Yo decía, yo voy a aprender catalán, pero de Mallorca, güey. Ah, ok, Ese todo es el mío. full package. El Nice. rural. El rural, el de Agropecuario. Rural. rancho. Esa palabra me encanta. A mí también. Una vez mi jefa llegó y me dijo, hoy amanecí muy agropecuaria. Y yo, ¿qué me... ¡Qué pedo! Seguro llegó tan seria, se sentó y me dijo, Pris, hoy amanecí muy agropecuario. Y yo, ¿qué? Y puso un corrido. Ay. Pero bueno, esa es historia para otro. Para otro. Pero me gustó el amanecí muy agropecuaria. Chale. Me quiero hacer una camisa. Sí. Amanecí muy Samuel García. Ojalá algún día yo amaneciera como Samuel Con Manuel. 50,000. Con 50,000 varitos. Humildad. Sí. Ahí humildemente. Qué feo. Qué feo Samuel García. Qué feo Samuel García. Pero me encanta. Es lo que iba a decir. Tengo que decirlo, me encanta. Es la encarnación del cacaposteo. Ese, Es que lo que estaba diciéndole a Yusef que era como de, y, o sea, no digo que me encante porque lo apoye, simplemente es como de, güey, esta madre existe. Y míralo existir. ¿Cómo lo hace? Mira, Es tan míralo. fácil. Mira, ser tan pendejo natural, güey. Es como. También me encanta Belinda. ¡Belinda, Amo muchísimo a Belinda porque es como de, güey. ¿Sabes ese estereotipo de la morra que está súper guapa y es pendeja? Ahí está Belinda, güey, siéndolo 24/7. Y podemos verla. Gracias, Belinda. Gracias por Está existir. Thalía con su TikTok. Pero Maravilloso. tarea, es otro pedo. Sí. La tal, ¿cómo se llama? Regina Barba o algo así. Ah, No, la ¿Blandón? fitness. Esa, la fitness. Ay, No ¿cómo me se acuerdo llama? Bárbara Regil. Bárbara de Bárbara. Regina Barba. Oye, Ajá. qué raro. Qué raro. Bárbara de Regil. Bárbara Regil que nadie te quita la sonrisa y cosas por el estilo. Sí. Chale. Chale, eso es. Pero qué buen material para Es- reírse. Lo mejor es que ellos piensan que es material serio. Es como lo bonito. Vi un post de Samuel García de cómo andaba chillando pues, con todo lo que le andan tirando. Primero fue con lo del golf y con lo de los 50. El güey neta lo dice tan en serio de que ya detectamos a esos bots de Morena. Es como, güey, ¿tú crees que yo soy una de esas pendejadas, güey? O sea, nada más escucha lo que estás diciendo Es que, y es ¿sabe? para cagarte de Que risa, es güey. parte de lo que me da risa. Es que neta te juro que el güey no entiende lo que está mal con lo que está diciendo. Y ese es el puto problema. Que o sea, Sí. la cara de sufrimiento de lo de los hoyos de golf es real, güey. Ya sé. O sea, el vato lo considera algo. ¿Y no viste el video del papá cuando le dice, nomás fuiste una Nada más vez"? fuiste una vez, ya sé. Qué cagada. Pues es que no puedo, pues más. Sí. Tipo, y luego vi a un güey que publicó en Facebook. No voy a decir su nombre, pero el vato también es blanco privilegiado. Y
puso en defensa, güey, es que el golf es un deporte de carácter, o sea, es Sí me difícil. contaste que... Y yo digo, güey, no estás entendiendo el punto del mame. ¿Cómo crees? No, es que tú no entiendes, es... Deporte de carácter. Tienes que saber qué palo usar, mija, así que no. Pues sí, o sea, yo quisiera jugar al golf, güey, pero no me alcanza. Es caro. Es caro el golf. Sí. Está girando como tortuga. Mi perro se le acaba de dar un ataque de asma. Ya. Pero bueno, nos desviamos un chingo del tema. Está bien, es Pero una no hay pausa. Porque esto es un podcast barato. Otra Así vez. es. Exacto. Y entonces, a ver, yo me acuerdo que antes el alemán era como que tu top. Y de hecho, ¿qué nivel de alemán tienes? Tienes el... Se supone que C1. Y es el segundo más Ajá, digamos. chido, ¿no? Ajá. Ya nomás estaría el C2 arriba. Pero ese lo pansé. Ok. Sí. Pero no hay pedo, el punto es pasar, dije mi papá. Panzar es pasar. Pero es que incluso, creo que no sé quién me había comentado que hasta para los alemanes es como que complicado. Pues yo creo que el C2 a lo mejor poquito. Fíjate que cuando hice el de catalán, el C2, había nativos. Y los nativos también se tardaron un putero. Pues no es tan raro, o sea. Es que porque- también porque, por ejemplo, mi hermana ahorita se fue a Canadá y me está diciendo que para trabajar no sé qué te piden cierto nivel de inglés. Y que en las escuelas también hay nativos estudiando el inglés. Y es como dices, ok, tal vez ese level es como muy... Pues de estudiarle, pues. Aunque lo hables. Sí, pues es que ni es tan raro porque es como aquí que realmente no, bueno, como quien dice, realmente no hay nadie que domine su Propia lengua. su propia lengua, ¿no? Digo, aquí tampoco es tan raro, pero sí se puede, sí se entiende pues que lo que dice de que ha habido como que nativos y hasta les cuesta, Oh, hablando de eso, una pregunta porque que quiero causar debate también. Ya ves toda esa gente que dice que el español es un idioma súper complicado. de la eso, madre. eso me caga. O sea, que no, güey, o sea, el inglés papa, ya los quiero ver con el Revivimos español. el podcast, Así el de, episodio. ¿qué piensas tú realmente? Porque Yo creo que desgraciadamente los hispanohablantes tienen un ego tan enorme. Bueno, tenemos. somos tenemos. latinos, papi. Ajá, ese es, Es el que ese pedo. es el Somos pedo. latinos, el pedo de. El español es la mejor lengua. Que no ha habido un imperio como España. Pues no lo ha habido, pero. Y todo. Pues no es todo. cuestión de Ajá, orgullo, es ¿no? te vas a... Güey, y me imagino a la reina así como fumando. Sí. Yo me cogí a España. O sea, no está chido. Bueno, Pero, o sea, ¿qué opinas? ¿Realmente el español es difícil? es que eso de fácil y difícil no aplica. ¿Es subjetivo? Ajá, es súper subjetivo. Fácil, difícil es subjetivo. Complejo y sencillo me parece más apropiado. Ok. Para un hispanohablante, por ejemplo, aprender alemán sería algo muy complejo, ¿no? Ok. Entre más diferente sea la lengua de la lengua que estás hablando, pues obviamente va a requerir un mayor grado, un mayor tiempo de estudio. Pues sí. Hablar de chino para nosotros es 10 años, quién sabe, 5 años. Sí, también tiene que ver como lo que habías dicho de los sonidos, ¿no? Porque... El sistema fonético Ajá, es Sistema ese pedo. político. es muy diferente. El del Porque hay chino, hasta pues. pedos guturales allá. Sí, de cómo hasta como dices, la manera en la que lo dices significa otra cosa, es algo que yo había checado del chino, de Sí. lo complejo que es. El tono, Pero entonces, las vocales nasales con el francés. eso, güey, es como No. de... Hay madres que nosotros no... Sí, sí. Sonidos que no existen en la lengua, estructuras, tiempos verbales que tú dices, no mames, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Por qué pasó eso o Ajá. qué? Como por ejemplo en el alemán existe un tiempo que se llama Konjunktiv, que es como un condicional, se podría decir así. Es como decir yo quisiera, pero también funciona un poco como un subjuntivo. Puta madre. Sí. Como decir que yo sea, que tú seas, ese tiempo, ¿no? Ok. Entonces tienes que adaptarte porque es una estructura diferente. O el inglés que nomás tiene un pasado y nosotros tenemos 3. Sí. Sí, son esas cositas las que retrasan el proceso de aprendizaje. Pero no hay una lengua más sencilla que otra. Entonces, esa era la Porque pregunta. O sea, depende muchísimo. depende por de ejemplo, dónde seas, depende de tu conocimiento. Porque Un creo putero de cosas. De Esa- cuántas lenguas ya sepas. De tu relación
con el idioma Sí, es así que- sentimental. Sí, porque va a ser, incluso dependiendo de, son un chingo de madres también, del interés, de dónde eres, de tu habilidad para, o sea, La Y- cuestión de la supervivencia. ajá, influyen un chingo de cosas. Y el ambiente en el que estés también influye. Ujú. Entonces, ¿tú consideras que el español es, Pues es yo como digo- otra, es como, no hay como lo dices, no hay superior, no hay como más difícil o fácil, solamente es... No, por ejemplo, si un chino aprende español, le va a doler machín. Ok. O un japonés, Como a nosotros nos costaría lo como a de ellos. nosotros nos costaría, claro. Exacto. Son Más que nada muy porque alejados. hay algunas letras que... O, Es como Corra aprendiendo aire control, güey. Exacto, próximo. podcast. Referencia cultísima. Sí. machín. Sí, porque, por ejemplo, es como lo que dices de que a nosotros como hispanohablantes se nos súper dificultaría hablar, por ejemplo, chino, ¿no? O incluso alemán, ¿no? Pero Sí. yo creo que sí me habías comentado que es más fácil si uno sabe inglés. ¿No creo que para los que hablan inglés es más fácil aprender alemán? ¿O es... Exacto, es a lo que iba con lo de la cuestión de que depende de qué lenguas hables ya, ¿no? O sea, influyen. Sí. Ok, ¿y el inglés por qué? ¿Es similar o Lo que tienen pasa es que ambas ciertos...? son germánicas. Ah, ok. Por eso, o sea, vas a ver que si aprendes alemán, la estructura de la oración es muy parecida a cómo sería en inglés. Mm. Ah, ok, tienen similitudes. Ajá. Como lo del el español con el portugués, quizá. O el Exactamente. Ah, ok. italiano o O- tipo sí, de idiomas son, así. son las románticas. Son romances. Romances. Luis Miguel. Ajá. Luismi. ¿Cómo dice? Ay, Sí, y pues obviamente para uno es más fácil aprender una romance. Porque estamos... Eso que decías, estamos más acostumbrados a esas cosas. Entonces es más fácil. Tipo, según yo he conversado con portugueses sin hablar bien. Exacto. Ajá, o sea, pero nos o le entendemos. entiendes, tienes una noción más o menos de O qué hay está como, diciendo. ajá. Sí, y aparte, pues... Hay un fenómeno que se llama continuum dialectal. Ok. De hecho, una vez Suena al Suena- hechizo de Harry Potter, güey. Expelliarmus. Expelliarmus. una vez vi un meme de lingüistas que dije, ay, mira, estos culeros. Decía, Qué cagado. gente común Eso lo descubriendo el continuum dialectal. Porque estaban unos güeyes súper asombrados Napo lo hizo de nuevo. Sí. en Twitter porque pues entendía, ¿no? El portugués con el italiano y el italiano con el español. Ujú. Y decía gente común conociendo el continuum dialectal. Cosita. Pequeños, como los morritos ahorita de poniéndole todo... Como lo de millennials descubren. No son Ah, esos memes millennials ándale, que tipo- creo que es un mal término porque no son millennials a los que se refieren. No. No O sé sea, ni qué son. No. Pues millennial ya sería... Es como ah, generación Z. nosotros somos centennials. Yo les digo pre-COVID, post-COVID. Tal vez después. Nosotros somos centennials y ya después es la Z y eso. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, nosotros somos un pinche híbrido que quedó atorado entre lo que era millennial. Eso, en el millennial. Sí, es que quedamos en estos años en lo que entre millennial y generación Z, pero somos diferentes. O sea, nuestra generación es diferente. Sí. Entonces creo que eso de millennial descubre está mal. Sí. Sorry, A chicos. mí se me hace absurdo y muy pendejo. No, Está pero muy pendejo. vi a un güey que puso uno de... Luego es Fui- millennials publicando esas mamadas. Como, Ya sé, son quiérete. millennials. Quiérate, rey. Gobiérnate. No, pero vi un güey que puso así como de... Fui a la tienda y en vez de darme una bolsa me dieron este egg holder. O sea, le dieron el puto cascarón de huevo y el vato Ya así que... sé. Así mero. Me encantan esos memes. Y ese es como que, pues sí, güey, ya. Esos y los de mamadores. Los de Chef mamadores. Kiss. Ah. Ese shop. ¿Cómo se llamaba entonces lo que dices? Esto de... Ah, el continuum dialectal es como... Digamos que todas las lenguas de una familia vienen de una misma lengua, ¿no? Como las romances todas vienen de latín. Entonces, pues a medida que se van distanciando las poblaciones y por otros pedos que hay, por tiempo, por muchos factores, pues se va diferenciando el habla, ¿no? Entonces, obviamente, el catalán va a ser más parecido al español que el italiano, por ejemplo. Exacto, Ah. por proximidad. Ya, es Ya. un pedo geográfico ahí. Es un pedo geográfico. Y por eso te encuentras que hay un dialecto del catalán que se parece más al francés. Mm. Hay Porque otro está que se más parece cerca de más al Francia. sardo. Sí, sí, sí. Ah,
Bueno, es que tiene mucho pinche sentido, la neta. Sí, Es sí. como de, sí, güey, tiene sentido. No, y de hecho, hablando de eso, sí me acuerdo que una vez me pasaste algo, lo de la serie en catalán. ¿Cuál? Y- La de filósofo. My Neva Ciutat. Ajá, y fue como que, güey, sí lo entendí. O sea, ahorita que estás diciendo lo del continuo es como que, pues sí, o sea, tiene mucho sentido. Me sentí como el hijo del que su papá está orgulloso porque le entendió una chingadera. Are you winning, son? Are you güey? Amo ese meme, es hermoso. Como con lo de la U en francés. Que hasta- ¿Cómo se dice la U en francés? Sí. Todos sientes- El Chile andaba súper orgulloso como con su hijo cuando decía, a ti sí te sale. Y yo, gracias. Gracias, no. A ti no te sale, cállate. Pero sí. No, pues eso. No me había puesto a pensar en eso. Pero es que tiene mucho pinche sentido. Es Sí, como- o sea, ya ¿Existe que lo- todavía? Ay, yo cuando te sientas y dices, no, güey, pues sí. Güey, pues sí, vea. Yo viendo Merlí, sin subtítulos, bien vergas. Sí, se entiende. Aristóteles, sí. Pinche serie me cae. ¿Merlí? Ah, no me gustó. Estaba chula Hasta cierto punto. hasta cierto punto. Luego se volvió una serie de Pues es que es un drama prepos cogiendo. adolescente, güey, ajá. Es que, o sea, empieza bien. Me gusta la filosofía, entonces dije, bueno, es como introducción. Empieza bien y ya luego sube a prepos cogiendo. Como nunca en la vida. Yo así Es como, lo que iba a güey, decir. ¿cuál es esa vida de prepa en donde no me inscribí? ¿O cómo la cagué? ¿O por qué esos morros? ¿En qué facultad? O sea, ¿En qué que- campus? ¿Cómo le haces? Tienes que estar fuera de México porque... No, incluso una RBD era otro pedo. Yo hasta me gradué y no pasó nada de No ha eso. pasado nada de eso. Es La, como- la morra al final con los dos güey. Yo, ¿qué pedo? ¿En qué prepa te regalan tu Jetex? Sí, qué enfermo esa escena, güey. Chuy, Tan chiquito. Chuy de tan chiquitos. Tan chiquita. No hay pedo, sexualizar morritos menores de edad es lo de hoy. Chale. Dijo nadie nunca, no manches, eso está mal. Sí, no lo hagan, mano. No lo hagan, banda. Pero sí, Merlí está de la chingada. Muy criticado, Merlí. Güey, Merlí al final no aprende nada. ¿De qué? O sea, Ah, sí. es que es lo que me caga. O sea, Merlí es como de... Todos crecen, todos tienen su curva de aprendizaje y Merlí es como, no, yo voy a hacer la misma mierda de siempre. En el tercer episodio acosó una morra, güey. Sí, No, en el primero, creo que es el primero. A la maestra de inglés o no sé qué. pedo. Merlí es el vato que... Y luego como que tiene esta personalidad de, güey, o sea, es un señor y se quiere coger a todas Y lo hace. y lo hace. Porque es me caga. inteligente y siempre sale. Y si no, te chingas. Ajá. Y yo pensé, dije, en algún punto, ya vamos a hablar, en algún punto este güey va a cambiar, porque pues de eso se trata, ¿no? De avanzar. Pero no, ese cabrón se muere así, literalmente muere así. Se muere. Se muere así. y todo- Spoiler, se muere. Spoiler alert. Se muere el pinche ruco. Pero ya estaba bien viejito, ya estaba cogiendo muchos morros. Iba a morir. Así es. Pero sí. De hecho, una crítica bien curiosa que no entiendo es que, bueno, entiendo y no entiendo a la vez. Dicen, es que, ¿en qué escuela de Barcelona están que hablan catalán todo el día? Es como que, ajá. Lo que pasa es que en Barcelona, como les digo, no tiene mucha presencia el catalán. No, ok. Entonces, es como de pronto muy utópico, bueno, no utópico, pero muy, Muy idealizado, poco- ¿no? Ajá. Bueno, idealizado. aunque sí se entiende porque es una serie y puedes hacer eso. Es una... Claro, y finalmente es una pero, promoción. pero es que incluso hasta para eso, digo, es una mala... ¿Cómo se llamaba eso? Como que el... Representación. No, sí, representación, la investigación detrás de la preproducción, como para decir, pues Simón. La aquí única pasaba familia esto. que habla castellano es la de Paul, güey, y ya. Porque es rico. Cosas así, No, es No, cierto. son pobres. Son pobres, sí es cierto. Sí es cierto, está al revés. Entonces sería En al revés. Cataluña los ricos hablan catalán. Es verdad, sí, es como de... Sí, o sea, por cositas así. Sí es cierto, el pobre es pobre. Es pobre. Es hermoso y pobre. Pero bueno, luego hablaremos de Merly y lo mala que es. No es cierto. Ahora hay cosas buenas, Es creo. mala. Pero es Sí. mala. Pero hay muchas series catalanas que luego les recomiendo. Tan chidas, tan chingadas. Ahí les dejamos luego series catalanas. Y pues bueno, creo que ya... Creo que vamos a cerrar esto. Ya Sí. chole. Ya Sí, ya chele, chole. porque ya tengo que ir por otra chela. Ya se nos acabó esta. Sí. Vamos. Pausa de chelita. Sí, pero por ejemplo, ya para despedirnos de... Chuy, ¿te quieres dar promoción desvergonzada de tus clases? Date. Promoción Date. desvergonzada. No, pues si a alguien le interesa, clases de inglés, francés, alemán en línea, podemos armar algo. Va. Y pues ahorita manejamos grupales y personalizadas. Igual ahí hacemos un post con la info de Chuy para... Sí. ¿Cómo se llaman estos?
Código de creador para descuento de Chuy. Chuysito 07. Azotea Chuy. Azotea Chuy. Si lo encontraron por el podcast, sí les doy descuento. Ya es oficial, ya lo dijo, ya se chingó el puto. Sí, no hay pedo. Y mi mamá, porque es la única que escucha. Ay, huevo. Creo que lo que sí necesito promoción un poquito. Pues ¿Tu sería más proyecto? que nada el proyecto. Eso que para yo te iba a lo preguntar, conozcan. porque Chuy estás haciendo un proyecto. Eso. Estás en Las Varas, ¿no? Es donde se concibe el proyecto. En Las Varas y en todo Nayarit, lo manejamos, lo estamos trabajando. Ahorita es en línea, obviamente todo. Ajá, pero, o sea, dinos de qué va. Pues se trata de la promoción de las lenguas y culturas originarias de Nayarit. En el estado hay 4 lenguas originarias. Una de ellas está muy en riesgo, tiene como 5 hablantes. Estamos en la década de las lenguas indígenas, declarada así por la UNESCO. Entonces, por la ONU, perdón. Y pues entonces se supone que se están haciendo acciones en todos los estados, en todos los países, para la promoción de las lenguas originarias, que se dicen que quizá para la siguiente mitad del siglo desaparezcan muchas, quizás la mitad de las lenguas del mundo. Entonces, lo que organizamos nosotros son cursos de lengua, lengua huichol o biojárica o lengua nayari, cora. Y pues ahí estamos armándolos, tenemos convocatorias casi cada 3 meses. La próxima es en febrero, para que se apunten. Sí, de hecho, a mí se me hacía interesante eso, porque sí he visto así como clases de alemán y lo pero fue como de, güey, no había visto a alguien que se tomara el interés por... No hay. No, es que no hay, ese es un pedo muy... Ese es el pedo. Hablando de orgullo latinoamericano. Ok, dejamos la información de Chuy, igual en la descripción En el Facebook y en las redes sociales. Sí, ese lo pueden seguir como Blog Marra, el proyecto MAXA. Así Ok. se escribe. Blog Marra, MAXA. Y pues ahí pueden seguir todo lo que hagamos. Hay varias convocatorias para cursos y para eventitos y cosas así. Estaremos más activos. Qué bonito. Pues aquí dejamos ya el episodio. Sí, ya ahora sí, y si tienen algún comentario, algo que quieran contarnos, incluso su opinión sobre este tema, pues lo pueden hacer en los comentarios, mandándolo al correo, al Instagram o al Twitter. Acá abajo dejamos las redes sociales. Me dio huevo decirlo todo porque pues, por lo del chile no me deja hablar. ¿verdad? El chile no deja que hable. Kevin, sácate el chile de Ya. la boca. Ay, güey. Ahí voy. Pues aquí dejamos lo editamos. Sí, vale. Hacemos una despedida. Sí. ¿De una vez ahorita o...? No, después. Ya, después lo hacemos. Sí. Va. Ah, verga. Adiós.